ecos de vida, tradición que vibra. En cada altar, en cada flor, honramos a la muerte con amor y celebramos con fervor. Es como una vela que en la oscuridad, el amor y la memoria mantienen viva la presencia de quienes ya están. Esperemos que nos puedan visitar a los altares el próximo jueves, de las 11 a las 3 de la tarde, para que vean el trabajo de sus hijos. Pero hoy los invitamos a disfrutar de esta conferencia con el doctor Jorge Montoya Carrasquilla, y así demos por inicio la semana Ecos de Vida en el Colegio Arturo Rossi. Les pido un fuerte aplauso para nuestra doctora. Buenas tardes, noches ya. Pues antes les cuento, yo soy colombiano, de una ciudad muy conocida allí, bueno, y por fuera, la verdad que se llama Medellín, muy famosa entre sus hijos, por los cantantes, no por Pablo Escobar, es entre ustedes, entre los chicos por los cantantes, ¿no? Sobre todo por una cantante que está muy de moda ahora, Karol G. También, por supuesto, que le gusta a las niñas, sobre todo, Maluma. Por J Balvin, por Sebastián Yatra, por Juanes, que ya más viejito para nosotros. Por muchos cantantes, porque les contaba yo a los chicos esta mañana, fue una política del gobierno local para contrarrestar la violencia que se dio a raíz de los narcos, ¿no? Que tuvimos, bueno, todavía tenemos, pero ya son como distintos en Colombia. Tienen otra apariencia y otras maneras de actuar. Pues eso no creo que se acabe nunca. Entonces, esta mañana les decía también a los chicos que yo llevo muchos años en esto. Bueno, yo soy psiquiatra, paliativista, o sea, me dediqué a acompañar personas que pierden seres queridos, y a raíz de que se morían mis pacientes, yo me fui quedando con los familiares. Hace ya 37 años que trabajo en este tema, haciendo muchas cosas, porque 37 años alcanzan para muchas cosas. Actualmente dirijo muchas cosas, dirijo la Escuela Internacional de Tanatología en Jalisco, en Guadalajara. Dirijo muchas cosas, un programa de duelo infantil que se llama G5 Tanatología. Hago muchas cosas, tengo muchísimos grupos de duelo y trabajo con grupos de duelo infantil hace unos 27 años. Muy preocupado por el duelo de los niños, porque en la infancia no hay suficientes recursos internos ni externos para luchar contra las pérdidas, a pesar de que uno de los mitos más populares que ha hecho muchísimo daño es que los niños son resilientes, y los niños no son resilientes. La resiliencia se define como la capacidad que tiene todo ser humano para crecer a pesar de la adversidad, para salir victorioso ante una tragedia. Y las pérdidas en la infancia ocurren en un contexto de muy pobres habilidades cognitivas y sociales, es decir, los niños no tienen con qué recuperarse. Entonces, también les decía, bueno, esa es una de las razones, y la otra razón de prestarle atención al duelo infantil es por la forma de pensar que tenemos los seres humanos en la infancia. Desde más o menos los 18 meses de vida hasta los 12, 14 años, la forma de pensar que hace parte del desarrollo del pensamiento, para que fíjense, todos los años que piensa el niño de esa manera, se llama pensamiento mágico y egocentrismo, que luego alrededor de los 12 empieza a aparecer el pensamiento abstracto y el pensamiento racional, y empieza a disminuir el pensamiento mágico. Sin embargo, los adultos también tenemos pensamiento mágico, y un efecto muy conocido del pensamiento mágico es el efecto placebo, que nos imaginamos que esto nos va a ayudar mucho, así sea puro almidón lo que te estás tomando y eso te alivia. Eso hace parte también de una respuesta de pensamiento mágico. Y de egocentrismo, pues hay mucha gente, como decimos, que se cree la última Coca-Cola del desierto. O sea, todavía hay personas con esta manera de pensar. Entonces, también hace muchos años, como les digo, ya son muchos años trabajando en esto, pues yo empezaba inicialmente hablándoles de duelo a los jóvenes, y lo que solía pasar es que se me quedaban dormidos
o se ponían a platicar con el vecino o hacer otra cosa, porque es un tema aburridor. No es un tema ni siquiera atractivo para muchas personas. Yo porque trabajo en esto y me apasiona, pero no es algo que sea muy atractivo. Entonces dije, no, es que por ahí no es la idea. Y les voy a hacer esta pregunta que refleja mucho lo que les quiero decir. ¿Ustedes se acuerdan cuando eran chiquitos y estaban creciendo de ese adulto amoroso que se acercó a ustedes cada vez que ustedes en ese crecimiento tenían una pérdida, que se fue un amiguito, que se murió la mascota, que se murió el abuelito, que perdieron un juguete? ¿Se acuerdan de ese adulto amoroso que se acercó a ustedes a decirles, sí, mi amor, eso duele mucho? Y hemos comprobado los adultos que la aflicción compartida, que la atención dividida, que la silla vacía son muy buenas. ¿Se acuerdan de ese adulto? Lo más seguro es que no, porque no existió un adulto que nos enseñara. Es muy raro que tuviéramos en nuestra familia un adulto que se acercara a nosotros a enseñarnos estrategias de afrontamiento efectivas para enfrentar las pérdidas. Entonces lo que nosotros no queremos es que siga pasando lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que le damos a los niños? Estrategias, nuevas formas, extraídas desde la experiencia vivencial. Esto que les voy a contar ahora, que es lo mismo que les dije esta mañana a los jóvenes, pero un poquito más amplio para ustedes como adultos, porque también les sirve a ustedes, porque si los niños están en duelo, ustedes también están en duelo. Es lo que yo he hecho de recoger, digamos. De hecho, Jorge significa recolector y sembrador. Y yo he recogido a lo largo de todos estos años, con actividad grupal sobre todo, he recogido, pues lo que la gente dice, no, doctor, yo en tal circunstancia hice esto o aquello. Gracias por los cohetes, no pensé que me iban a recibir tan bien, pero bueno. Recoger lo que la gente iba aportando. Por ejemplo, que se los voy a mencionar ahora, me decía una señora hace unos 25 años, que cuando ella estaba muy angustiada porque su esposo había muerto y le había dejado con 5 hijos en la ruina, entonces le entraba una angustia terrible de cómo sacar esa familia adelante. Entonces ella se iba para el súper y cogía un carrito y empezaba a caminar y a meter televisores, equipos de sonido eran en ese entonces, licuadoras, llenaba el carrito de cosas carísimas. Y cuando se le pasaba la angustia, iba y dejaba el carrito en un rincón y se iba para su casa. Eso es basado en la experiencia vivencial. Son estrategias basadas en la realidad. Lo que yo les voy a contar hoy ahora no fue porque vi un podcast o me lo enseñaron en una clase, en un doctorado, en una maestría. No. Es consecuencia de esas trabajo con esas personas. Yo también dirijo eso que se llama Bancota, que son bancos de tiempo tanatológico. Hay mucha gente que le gusta ayudar, pero no tiene tiempo. Dice, no, doctor, es que yo no tengo tiempo, solamente tengo 2 horitas los sábados. Venga, donen esas 2 horas de su tiempo los sábados y lo apunto en mi libreta. Ah, que este otro tiene 2 horas los jueves y los viernes. Venga y lo apunto. Banco de tiempo, capta tiempo. Para cualquier actividad que necesitemos, se le llama y se utiliza ese tiempo. Y Thanatos es una red mundial, una red internacional de tanatología. Bueno, empecemos entonces con esto que les decía yo a los jóvenes. Cuando uno enfrenta una crisis, hay un camino que se bifurca. Hacia un lado te dice, yo no soy capaz con esto me puede. Y fíjense, no es que uno no pueda. Los seres humanos somos capaces de muchas cosas. Lo que sucede es que las estrategias que venía utilizando hasta ese momento ya no son suficientes. Entonces tengo que aprender otras. Por eso siempre hemos dicho que la postura más adecuada ante una tragedia es la de una mente abierta a aprender cosas nuevas. Generalmente cuando yo percibo que no soy capaz con algo que me está pasando es porque la disponibilidad de recursos, que ustedes lo ven en esa formulita pequeñita que dice R' es igual a RI más RE, significa que la recuperación es igual a la suma
de mis recursos internos más mis recursos externos. Por eso está pequeñita, porque hay poca disponibilidad de recursos. Y cuando yo tengo poca disponibilidad de recursos para enfrentar algo y no busco ayuda, decimos en el duelo, lo que no se expresa, o lo decimos mejor con esta que me gusta más, si el corazón no llora, otro órgano lo hace por él. Y el que más suele llorar es el aparato digestivo, pero puede llorar cualquier otro. Entonces nos vamos a enfermar si no aprendemos a descargar las cosas, como vamos a ir viendo. Pero el otro es la otra postura, la otro camino es una oportunidad de crecimiento. Es decir, no es que yo no sea capaz con lo que estoy viviendo, sino que mis estrategias ya no son suficientes, entonces voy a aprender otras. Generalmente estas personas son mucho más resilientes, generalmente disponen de mejores recursos internos y externos, porque la vida, ante todas las pérdidas que vamos teniendo, porque el duelo y las pérdidas son una constante en la vida humana, hay que ir enriqueciéndolo cada vez que tenemos pérdidas con una imagen que ahora les voy a mostrar. Esta. El impacto de las pequeñas pérdidas en nuestro mundo personal, la forma en que reaccionamos y el cómo los demás reciben la forma en que nos expresamos, así como las estrategias que utilizamos o que los demás nos presentan, van a influir notablemente en la forma en que abordaremos aquellos grandes duelos que la vida nos va a poner por delante. Y esos grandes duelos son la muerte de lo que amamos. Así, nunca desprecies esos pequeños duelos, aparentes pequeños duelos, a los que la vida diariamente te expone. Son maravillosos ejercicios que buscan prepararte para lo que se viene. Hay que estar enriqueciendo constantemente tanto los recursos internos como los recursos externos. Toda pérdida, decía yo ahora que venimos de otro colegio, a unos padres de familia, o no sé si lo diría esta mañana, porque ya no sé dónde digo las cosas, ya no me acuerdo. Toda pérdida debería convertirse en un momento pedagógico, un momento para aprender algo. No para aprender a sufrir, para aprender estrategias de hacer más llevadero el asunto. Las estrategias no son para que no nos duela, sino para que estemos mejor preparados para enfrentar las situaciones obligadas. Entonces empecemos con los recursos internos. ¿Qué son los recursos internos que hay que estar enriqueciendo? Son todos aquellos que vienen de mi edad, de mi conocimiento, de mis experiencias previas con la muerte y otras crisis, de mis estrategias de afrontamiento de mi personalidad y de mi espiritualidad, entre otras. Los recursos externos son los que vienen de otras personas o grupos, incluyendo, por supuesto, la religión. Entonces veamos el primer recurso. Es por aquí. Primera estrategia. Saber poner límites. Yo me recupero con mi forma de hacer las cosas. Yo no puedo hacerlo como lo hacen ustedes porque estaría haciendo el duelo de ustedes. Por eso es que se dice que cada uno lo hace a su manera. Yo puedo aprender por imitación, por aprendizaje vicario, decimos nosotros, más nunca por imposición. Sin embargo, hay que decirle a la gente que si me va a compartir una estrategia, ojalá que la hayan probado, porque a veces somos como loritos que repiten, no, es que a mí me dijeron que eso era bueno. No me compartas algo que te dijeron, compárteme algo que tú viviste y lo probaste de que es efectivo o no. Si va a intervenir alguien, entonces que sea de forma constructiva, creativa y práctica. ¿Dónde tengo que poner límites? Que me dejen llorar si así lo deseo. Pero fíjense que a veces llegamos a un punto que me decía una señora, no, doctor, es que mi marido no me deja llorar. ¿Cómo así? Yo no tengo que pedir permiso para eso. Si no le gusta, como decimos en Colombia, de malas. Pero yo no me puedo recuperar como lo hacen los demás. Otra persona no me puede cohibir mi expresión de dolor. Yo tengo que hacerlo a mi estilo. Que respeten mi forma de hacerlo, que me dejen llorar si así lo
necesito mi forma de expresar dolor, que me respeten mis creencias y no me quieran imponer otras, porque a veces uno se llena de tantos comentarios que parece un concurso de quién tiene el Dios más poderoso, porque te dicen un montón de cosas. Que respeten mis prioridades, porque ni siquiera me las preguntan. A mí me hacen mucho la pregunta, doctor, es que una amiga mía acaba de enviudar, ¿cómo la puedo ayudar? Dice, ¿cómo se llama tu amiga? Marta. Muy fácil. Pues sí, sorprendida, ¿cómo así? Así de fácil es, sí. Vete donde Marta y dile, Marta, ¿cómo te puedo ayudar? Se nos olvidó preguntar. Yo no puedo suponer las prioridades de la otra persona. Voy, se las pregunto y veo a ver en qué puedo yo ayudar. Por eso es importante que respetemos las prioridades, que respeten mi espacio para expresarme. Muy común en los adolescentes y nos quejamos los adultos. Pero este muchacho se le acaba de morir tal y en lugar de estar con nosotros prefiere estar con sus amigos. Y no solo es de los adultos, de los niños, de los jóvenes, de los adultos también pasa. Cuando ocurrió el terremoto del 2017 y se cayó la escuelita Repsamen, yo hice parte del equipo de atención a los familiares de los niños muertos en la escuela Repsamen. De hecho hice nosotros le llamamos los debriefing, la atención a las familias. Y en una de ellas había una niña de 14 años que la familia se quejaba que porque esta niña prefería irse a una disco que estar con ellos. Claro, es que el adolescente necesita moverse y el adolescente necesita sus pares. Pero también, ya de un adulto, un matrimonio que perdió una hija y la hermana de la mamá de la niña también murió. La mató la expareja de la hija en San Diego, California. Entonces ellos, el matrimonio, empezó a ir a mis grupos, cuando de pronto el esposo dejó de ir y ella se quejaba, no, es que mi esposo prefiere irse a jugar golf. Ellos vivían en Rosarito. Entonces algún día en una reunión que hicimos, apareció él, entonces todo el mundo, vamos a preguntarle por qué no acompaña a su esposa. Dijo, porque yo a veces prefiero ir a jugar golf solo, puedo llorar tranquilamente y hablar con mi hija sin sentirme cohibido. Le vamos a quitar eso, ¿no? A veces necesitamos ciertos espacios. Obviamente esto se hace mejor en conjunto, pero así como el adolescente puede necesitar ese espacio, pues el adulto también puede necesitarlo. Que respeten mis objetos transicionales y simbólicos. ¿Qué son los objetos que pertenecían a una persona que falleció? Incluso a la mascota, a las cositas que dejó la mascota, su camita, su platico de comida. Esos son objetos, inicialmente son transicionales porque nos ayudan a calmar un poquito la ansiedad. Por ejemplo, una mamá que pierde un hijo y se pone un abrigo del hijo, duerme con su manta, duerme con su almohada y siente como una energía, dicen, que se queda dormida. Eso se llaman objetos transicionales, que con el paso del tiempo se van convirtiendo en objetos simbólicos que simbolizaban a una persona. Entonces a veces a la gente se los quitan en lugar de preguntarles cómo te sientes con los objetos. Eso lo tenemos que preguntar. Ah, yo me siento bien, perfecto. A ver, yo no me siento bien, entonces ¿qué quieres que hagamos con las cosas personales? Sin ninguna prisa, porque eso realmente no nos estorba. Una vez me dijo una señora, doctor, esta amiga mía se le murió su hijo hace 3 años y tiene la habitación intacta. ¿Cierto que eso es patológico? Le dije, ¿por qué primero no vas y le preguntas qué hace con la habitación? Entonces fue y le preguntó, le dijo, sí, la habitación de mi hijo está antigua, siempre permanece la puerta abierta, porque lo convertimos como en el lugar donde mi esposo y yo nos ponemos una televisión y nos tomamos algunas copas de vino con alguna botana y ahí nos reunimos y a veces los nietos vienen y juegan en el televisor porque pusimos unos videojuegos y mi hermana cuando viene le gusta mucho estar en la habitación de mi hijo porque así lo siente más cerquita. ¿Le vamos a quitar eso? ¿Y eso es patológico? Pues no. Que es que yo como viuda me gusta dormir con la playera de mi esposo. Perfecto. Eso no es ningún problema.
Problema sería si yo cuelgo la playera en un marco, la lleno de velas y le hago oración todos los días y no puedo salir porque no puedo dejar la playera sola. Eso sí es un conflicto. Y la habitación sería un problema si se mantuviera cerrada y nadie pudiera entrar más que ella y arma tremendo escándalo si a alguien se le ocurre entrar. Entonces miren cómo no son los objetos. Es la actitud que yo tengo respecto a los objetos lo que puede ser inadecuado, no los objetos en sí. Entonces que respeten mis objetos, que respeten mi tiempo para hacerlo. Cada uno tiene su tiempo. Y una vez a una mamá le preguntaron, ¿y tu hija cuánto hace que se murió? Dice, hace 2 años. ¿Y tú todavía estás llorando? Y dije, sí, es que mi hija todavía está muerta. Fíjense cómo el tiempo que domina la experiencia del duelo no es el tiempo de los relojes, no es el tiempo cronológico, ni tampoco lo es el tiempo biológico, es el tiempo subjetivo. El tiempo subjetivo se define como la vivencia que cada uno de nosotros tiene del paso del tiempo cronológico, y ese está súper comprobado, que los hechos alegres y felices acortan la vivencia del tiempo. No es que uno a veces dice, está en una fiesta muy contento y mira el reloj y dice, y ya pasaron 3 horas y no me di cuenta, se me fue el tiempo volando. Eso es tiempo subjetivo. Pero los momentos difíciles, dolorosos, aburridos, alargan esto una eternidad. ¿Y qué es el momento del duelo? Un momento de mucho dolor y de mucha tristeza, con lo cual la vivencia del paso del tiempo parecerá un acordeón. Esto a veces se alarga mucho y a veces se acorta. Pero ese es el tiempo que domina la experiencia. Que respeten mi locura porque esto parece de locos, como una técnica que llamamos la técnica de la silla vacía, que es hablar solos. Ahora les voy a explicar en qué consiste. Que respeten mi estatus de duelo porque eso se perdió. Antiguamente íbamos por la calle y veíamos que venía alguien en sentido contrario, de negro, nunca lo habíamos visto de negro, ¿y qué pensábamos? ¿Qué le pasaría? Alguien se le murió. Y nos acercábamos de una forma diferente. Hoy día no hay señales de luto, entonces nos encontramos con una persona y le decimos, ve, ¿viste? ¿Qué hubo tu papá que hace como 3 meses que no lo veo? Dice, sí, se murió. Y no sabe uno ya qué decir, porque hemos perdido ese estatus de duelo donde uno merecía cierto respeto porque estamos en condiciones que nosotros llamamos almas desnudas. El dolor nos desnuda, nos quita todas esas aparentes defensas, todas esas máscaras que nos construimos, y que respeten mis decisiones y mi forma de hacer. Yo no puedo estar las 24 horas con el dolor de frente, por eso utilizo la distracción. La distracción es un mecanismo sumamente poderoso, tan versátil como lo es la negación. Por ejemplo, hoy que está terminando el día, yo puedo hacer un balance y decir, un día más o menos tranquilo, hubo 2 momentos en que yo estuve muy angustiado y en uno de ellos llamé a tal persona y en el otro escuché una canción. Pero mañana puede que necesite 5 o 15. Una de las cosas que más hacemos los adultos como estrategia de distracción es trabajar más horas. Y eso sirve, pero vean, les cuento una historia. Cuando uno dice hace mucho tiempo es porque está viejito en este tema. Hace mucho tiempo, una señora que no tuvo hijos, pero su sobrina era su hija. Y mataron a la niña y ella vivía pues sola. Entonces le entraba la angustia y empezaba a arreglar la casa. Que a sacudir, a barrer, que a lavar platos. Y cuando terminaba le volvía la angustia, entonces volvía y empezaba. Y volvía y lo hacía 2 horas, terminaba y le volvía la angustia, entonces volvía, como 5 veces limpiaba la casa. Y yo la empecé a ver, póngale a los 2 meses de muerte a su sobrina, pero se me desapareció y volvió a aparecer como a los 18 meses con la misma estrategia. ¿Y saben cómo estaba? Exactamente igual. Porque la distracción no es una estrategia efectiva que solucione los problemas, sino que los aplaza para otro momento. Por eso la distracción es fundamental, pero debe ser combinada con un afrontamiento directo, con mirar mi dolor, así sea 1 minuto
Hoy puede ser 1 minuto, mañana pueden ser 2 minutos, la semana que viene pueden ser 5. Yo mismo me pongo mi dosis, ya no aguanto más y paro y me distraigo. Al rato vuelvo y lo puedo volver a hacer. Uno mismo se va poniendo sus dosis porque esto no se trata, el vivir una pérdida no se trata de hacerla más dolorosa de lo que ya de por sí es. Y a veces hay estrategias que utilizamos que las hacen más difíciles. Entonces la distracción siempre debe ser combinada con un afrontamiento directo. Ahora vienen dos estrategias muy cerebrales, muy racionales, muy de adultos, que son la racionalización, que es analizar todo lo que me está pasando o haciendo, y la intelectualización, que es mirar las cosas como de forma distante, de una forma indiferente y distante, ¿no? Eso es lo que le pasa a todo el mundo se recupera, sí, eso es muy doloroso, pero eso es un mal rato que se pasa. Ver las cosas desde esta perspectiva, como ustedes ven en ese círculo, sirve, pero un pedacito, porque cuanto más usemos la cabeza para enfrentar un problema emocional, más nos vamos a enfermar, porque lo que no se expresa se somatiza. Si el corazón no llora, otro órgano lo hace por él. Por eso ven ahí que si se llora, pues menos se somatiza, pero cuanto menos se llore, pues más se va a somatizar. Y el sistema orgánico que más llora es el aparato digestivo, y más ahora que estamos conociendo ese cerebro intestinal, esa profunda relación de ese eje intestino-cerebro. Lo mismo la intelectualización, ven ahí que solo soluciona una parte. Ahora viene un mecanismo que es, digo yo, el segundo mecanismo más efectivo de todos. Es un mecanismo de defensa extremadamente maduro, se llama la sublimación. Sublimar significa convertir todo el dolor que yo tengo en algo que sea socialmente bueno o benéfico, como servirle a alguien, ser un voluntario, utilizar mi dolor en ayudar, incluso cuidar una mascota, convertir todo mi dolor en cariño, en darle amor y cuidados a un animal de compañía. Excelente estrategia en la que se funda también el voluntariado y el ayudar a otras personas. Pero, si ven aquí en este círculo, hay una parte que no soluciona la sublimación. Por eso está muy bien sublimar, pero también hay que sentir. Lo mismo que en el caso anterior, porque si no sublimamos, si no sentimos, ya lo que nos puede suceder es que seamos unos Garrick, que nos convirtamos en unos Garrick que han sido pues muy famosos. Me imagino que casi todos conocen el poema de Garrick, ¿o no? ¿Hay alguien que no lo conozca? Bueno, pues se los va a leer. Es un poeta mexicano. Garrick era un actor muy famoso de Inglaterra. Aquí está un cuadro de él, pues porque en esa época no había fotos. Era un actor muy famoso del siglo XVIII en Londres, muy famoso, y era el representante del teatro inglés en el siglo XVIII. Y era súper famoso porque hacía reír a todo el mundo. Entonces él un día se puso muy triste. Y miren lo que dice el relato. Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirlo le decía: eres el más grasoso de la tierra y el más feliz, y el cómico reía. Víctimas del spleen, que era la melancolía de entonces, los altos lores en sus noches más negras y pesadas iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen en carcajadas. Una vez ante un médico famoso presentóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, de un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo, no me importa mi nombre ni mi suerte, en un eterno spleen muriendo vivo, y es mi única pasión la de la muerte. Entonces, ante ese discurso, el médico, como pasa hoy día, cuando una persona está deprimida, le decimos un montón de cosas. A él en esa época le dijeron: viajad y os distraeréis, tanto he viajado.
Las lecturas buscad, tanto he leído, que os ame una mujer, si soy amado, un título adquirid, noble he nacido. Pobre seréis quizás, tengo riquezas. De lisonjas gustáis, tantas escucho. ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas. Vais a los cementerios, porque en el siglo XVIII el cementerio era el centro de la ciudad. Ahí giraba todo, ahí se juzgaba a la gente, ahí iban los enamorados, también iban las prostitutas, bueno, era el centro de todo. Mucho, mucho. De vuestra vida actual tenéis testigos, ¿sí? Mas no dejo que me impongan yugos, yo les llamo a los muertos mis amigos y les llamo a los vivos mis verdugos. Me deja, agregó el médico, perplejo vuestro mal, mas no debo acobardaros, tomad hoy por receta este consejo, solo viendo a Garrick podréis curaros. A Garrick, sí, a Garrick, la más remisa y austera sociedad le busca ansiosa, todo el que lo ve muere de risa, tiene una gracia artística asombrosa, y a mí me hará reír, así os lo juro, él sí, nada más él, mas, ¿qué os inquieta? Así dijo el enfermo, no me curo, yo soy Garrick, cambiadme la receta. ¿Cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida que terminó en un suicidio, sin encontrar para su mal remedio? ¿Cuántas veces al reír se llora? Nadie lo agrese de la risa fríe, porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, si huye la calma, si solo abre ojos nuestra planta pisa, lanza a la faz la tempestad del alma, un relámpago triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar a carcajadas. ¿A quién se le ocurre decirle a ese mi amigo, a ese hermano, a ese primo, que es el chistoso de la familia, decirle, es que necesitas una evaluación por psicología? No, a nadie se le ocurre, porque pensamos que somos nosotros los que no somos tan alegres los que necesitamos una revisión por psicología, pero muchas personas son Garrick, hay mucho Garrick por la calle que en muchas ocasiones termina suicidándose. El último más famoso de todos fue Robin Williams, que era un ser profundamente triste desde muy joven. Otro muy famoso, Charles Chaplin, que una de sus frases famosas es que a él le encantaba que lloviera, porque así podía salir a la calle sin paraguas y llorar sin que nadie se diera cuenta. Para que ustedes vean hasta qué términos podemos llenar, porque generalmente las personas Garrick vienen del síndrome del niño payaso, que es un niño cuyo duelo nadie le prestó atención, nadie lo acompañó debidamente, porque como la gente cree que a los niños no les pasa nada, nunca se le acompañó de manera efectiva, y él se las busca para llamar la atención de los adultos. Y los niños saben que hay tres cosas que llaman poderosamente la atención de los adultos: la risa, el chiste, su inteligencia, síndrome del niño cerebrito, y la violencia, la rabia y el miedo, síndrome del niño matón, que está muy detrás del bullying. Muchos de estos Garrick fueron niños del síndrome del niño payaso. Estrategias que usamos a veces, estas estrategias que se llaman en conjunto estrategias de negación, son las estrategias más primitivas de todas. Las aprendemos casi que por ósmosis, simplemente por observación. Por ejemplo, una de ellas muy conocida, por supuesto, la negación, pero la represión, que es la que más nos enferma. Por ejemplo, yo puedo haber perdido un abuelito, tengo una profesión de servicio y me llega un cliente, como cuando uno tiene una uña encarnada, que todos los rincones y todo el mundo lo pisa. Pues se murió mi abuelito y llegó un señor igualito, pero en ese momento no me puedo poner a llorar, reprimo mis emociones, las dejo guardaditas. Ya cuando se vaya el señor puedo expresarlas. Ahí utilicé la represión de manera puntual, pero yo no puedo estar reprimiendo, porque de hecho es lo que más enferma. Entonces estas estrategias son muy difíciles de erradicar, porque son muy primarias, se aprenden desde la pequeña infancia, y muchas veces es lo único que tiene el adulto. Este tipo de estrategias que no son efectivas, no son resolutivas, sino que aplazan las cosas para otro momento, y son además muy difíciles de erradicar. Más sentir que pensar. Esto, como les decía,
no se hace con la cabeza, con la razón, con la inteligencia. Si eso fuera así, pues es fácil que una persona que tiene 2 doctorados, 3 maestrías, 2 carreras, y se le muere un hijo, pues en 15 días esté bien. Y ustedes saben que eso no es así. Porque esto no se hace con la cabeza, con la razón, con la inteligencia, se hace 40 centímetros más abajo, con el corazón, con la emoción, sintiendo. Por eso, esta frase que se ha vuelto un mantra en México: pensar poco, sentir mucho y moverse siempre. Esto no es de meterle mucha cabeza, es del sentir, de buscar la manera más constructiva de descargar todas nuestras emociones y de movernos, porque cuando uno está en duelo, se está enfrentando a la situación psicológicamente más estresante que podemos soportar los seres humanos, equivalente a un trauma físico, a que lo metan a uno un quirófano, que es el estrés orgánico más poderoso. Ya les voy a explicar por qué también hay que moverse. El sitio seguro, que le ayuda mucho a los niños, pero también a uno como adulto. Si uno está enfrentando una situación difícil, está muy angustiado, se puede ir para ese sitio seguro que construyó mentalmente, donde se siente completamente tranquilo, con la mayor y la mejor descripción posible, con muchos detallitos. Y como les decía yo a los chicos esta mañana, se graba mejor si usamos el abrazo mariposa, que es así. Es este. Poner las manitos así, debajo de las clavículas, y se golpea primero un lado y el otro. Esto parece una tontería, pero mi mano derecha está golpeando el lado izquierdo del cuerpo, y mi mano izquierda está golpeando el lado derecho. Entonces, ¿qué hace mi cerebro? Estoy estimulando simultáneamente los 2 hemisferios cerebrales, más bajito, debajo de las clavículas. De esa manera puedo grabar mejor las cosas, y de hecho ese abrazo le gusta mucho a los niños y es bastante relajante. Sitio seguro. Y yo puedo tener sitio seguro en la playa, sitio seguro en la montaña, un sitio seguro light, un sitio seguro bien documentado. Yo me fabrico los que quiera. Eso no es una bobada, es para los momentos muy angustiantes. Yo no tengo por qué soportar un nivel de angustia si tengo herramientas. Y eso no es aplazar mi proceso, es controlar un síntoma que no tengo por qué sentirlo. Ahora veremos algo que nosotros no necesitamos, es la respuesta de estrés, porque los seres humanos nos volvimos seres racionales, ahora pensamos. Entonces no necesitamos esa respuesta de estrés, que ahora se las voy a mostrar. Escribir es sin duda la estrategia más completa que existe para enfrentar cualquier tipo de problema, en particular las pérdidas. Y se escriben muchas cosas. De hecho, la escritura terapéutica es muy antigua, la usaban los griegos, aunque el nombre escritura terapéutica es de los años 80, de un autor que se llama Prokofiev. Pero cada vez hay más diplomados, cursos sobre escritura terapéutica, que es maravilloso. Bueno, algunos beneficios, ahí no se ve nada, o yo por lo menos no veo casi nada, y ustedes tampoco. Este me gusta mucho. Parece una bobada, pero es muy bueno. Tiene su nombre de la técnica de la silla vacía, que a lo mejor algunos de ustedes no conocen. Es una técnica que se usa en psicología, en psiquiatría, en muchos contextos terapéuticos se utiliza esta estrategia, que son 3 sillas. Eso se hace en un consultorio. En una silla se sienta el terapeuta, en la otra se sienta el paciente y en la tercera silla se sienta el invitado. El invitado puede ser una persona, una condición, puede ser Dios, puede ser la muerte, puede ser la vida, puede ser una parte mía que no me gusta. Y yo la siento ahí y le empiezo a decir, es que vos tal cosa, que te vayan a la, ustedes saben, a la chin, como dicen ustedes. Le puedo decir todo lo que quiera. Cuando ya termino de decirlo, voy y me siento y recibo todo lo que yo acabo de decirle y le contesto. Entonces se vuelve una dinámica en terapia que, coordinada, pues facilitada por el terapeuta, es muy buena estrategia. Pero aunque se la pelean 2 corrientes psicológicas,
La Gestalt dice que eso es un invento de ellos y el psicodrama dice que eso es un invento de ellos. Pero eso es mucho más antiguo, porque es lo que toda la humanidad ha hecho desde la más remota antigüedad. ¿Qué hace la gente? ¿Cuál es la función más habitual que hace una persona cuando va a un panteón? Hablar con sus muertos, ¿sí o no? Hablas con ellos y allá no se ve como tan raro, ¿no? Tú vas a un panteón y ves a alguien que está conversando ahí y no dices, este se enloqueció, no dice, lo normal. Pues fíjense, de ahí sale la técnica de la silla vacía. Entonces, saludarle a una foto, buenos días mamá, mamá, hasta mañana. Mientras voy conduciendo el carro, me hago de cuenta que mi ser querido está sentado al lado. Mientras voy caminando, mientras voy trabajando, voy hablando. Eso no es locura. Si alguien nos ve hablando solos, nos dice, vos te enloqueciste. Nosotros contestamos, no. Eso se llama, así muy serios, eso se llama técnica de la silla vacía modificada. Se queda el otro con la boca abierta y no nos vuelve a decir nada. ¿Vio? Le están echando cohetes a la técnica de la silla vacía. Muy buena. Bueno, se hace como terapia, se hace como simbolismo en fechas significativas. Por ejemplo, en Navidad se suele usar mucho dejar una silla cuando estamos reunidos en familia que simbolice a los ausentes. No están físicamente presentes, pero están con nosotros. Y esa silla simboliza su presencia entre nosotros. Pero también está el juego de la silla vacía. Yo creo que aquí todos hemos jugado el juego de la silla vacía. ¿Se acuerdan? 5 integrantes, 4 sillas, musiquita, y el que no se sentó, para afuera. Que era muy divertido, todavía se hace ese jueguito. Solo por hoy, de Alcohólicos Anónimos. Tiene su origen en ellos. Solo por hoy, como dice Vivi Cervera, seré paciente conmigo y mis procesos, seré dulce conmigo y mis temores, solo por hoy seré el tibio hogar que merecen todos mis sentimientos. Una de las cosas que más nos produce a los adultos sufrimiento es porque los adultos vivimos de forma simultánea en 3 tiempos, sobre todo cuando hemos perdido a alguien. Estamos en el presente y nos está doliendo mucho porque ya no está mi mamá, pero nos está doliendo el pasado por todo lo que vivimos y los recuerdos que tenemos con la mamá, y además nos está doliendo el futuro porque ahora viene Navidad y no va a estar mi mamá. Entonces ese movimiento constante en pasado, presente y futuro produce mucho sufrimiento. Por eso el solo por hoy, que también el mindfulness lo ha vuelto muy popular y que hay una actividad humana excelente para estar en el hoy, en el presente. ¿Y saben cuál es? Jugar con los niños. Porque los niños, a diferencia de nosotros, viven en el presente, en el ahora. Es irte a jugar, sobre todo con los más chiquitos, es una maravillosa estrategia que está por allá más adelante. El ejercicio físico, por supuesto, es obligado. De hecho, es la única estrategia que se ha comprobado que reduce la probabilidad de una enfermedad de Alzheimer. Para que lo tengan presente, ya que tenemos más de 30 años. Hacer ejercicio consume hormonas de estrés. Aumenta los niveles de beta-endorfinas, que es esa sensación que nos da el ejercicio de bienestar. Tiene muchísimos beneficios. ¿Y para qué nos interesa en el duelo? Para esto que les voy a contar. Y se los voy a explicar con detalle porque ustedes tienen que entender por qué es que hay que hacer ejercicio. Porque nos cuesta mucho. De hecho, es un chiste que me pasaron hace poquito. Iba para el gimnasio y un ventarrón me metió a la panadería. Imagínense. Entonces, cuando les decía que el duelo es la situación psicológica más estresante que podemos soportar, nosotros conocemos muy bien lo que se llama la neurofisiología del estrés o neurofisiología del duelo, por lo que les digo que es la situación más estresante. El problema del estrés, de la respuesta que tiene nuestro organismo al estrés, es que es una respuesta muy primitiva, que hace parte de lo que hoy llamamos el cerebro reptiliano, que es el cerebro de supervivencia, el más primitivo de todos. Y nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central,
no ha evolucionado en ese sentido, sigue produciendo ante las situaciones estresantes la misma respuesta de la época cavernícola, que se las voy a explicar justamente ahora. La respuesta de estrés es una respuesta de lucha o huida, a veces de congelamiento, pero eso es más bien rara, es más de lucha, de salir corriendo, sea porque voy a cazar algo o porque voy a huir porque me van a cazar es a mí. Entonces lo primero que sucede, bueno, lo que sucede realmente se llama la cascada del estrés, que es la activación secuencial de esos tres ejes, eje neural, eje neuroendocrino y eje endocrino. ¿Qué hace el eje neural, que es el primero que responde? Inmediatamente se ve la amenaza, se dispara el sistema nervioso simpático, se le suben las revoluciones al simpático y al sistema nervioso periférico. ¿Qué hace el sistema nervioso simpático? Produce taquicardia. O sea, cuando uno está ansioso se le acelera el corazón, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia respiratoria, el flujo sanguíneo se redistribuye y ya no va al aparato digestivo, sino a las vísceras y a los músculos, y se produce glucosa, porque todo el sistema se pone en alarma, listo para salir corriendo, pero todavía no corre. Y se contraen todos los músculos, sobre todo los del cuello, porque el centro de control de los seres humanos está en los ojos. Entonces estamos en estado de alarma y fijamos la cabeza. Y para fijar la cabeza contraemos los músculos del cuello. Por eso casi siempre, cuando estamos estresados, ¿dónde va la mano? Pues aquí, al cuello. Ahí entra en juego una estrategia muy simple para cuando estamos ansiosos. De hecho, la usamos muchísimo en la pandemia, cuando había que darle la mala noticia a una familia de que había fallecido su ser querido, se le daba la noticia y se le entregaba una botella de agua fría. Y entonces en el hospital, estoy hablando con quien yo he trabajado muchos años, con el Hospital General de Mexicali, se le daba su botellita y la gente empezó a decir, ¿y esto es para qué agua? El agua fría, poca gente lo sabe. Pero bueno, ya yo de tanto hablar del agua fría, pues ya mucha gente lo sabe, y les voy a contar qué es lo que pasa. Cuando nosotros tomamos agua fría, y el agua fría toca la orofaringe, que es la pared posterior de la boca, se produce un reflejo vagal, se activa el nervio vago. ¿Y qué es el nervio vago? El representante del sistema nervioso parasimpático. ¿Y qué hace el sistema nervioso parasimpático? Todo lo contrario que hace el simpático. Si el simpático te acelera y te pone nervioso, el parasimpático te calma. Por eso es que el agua es tan efectiva. El nervio vago, que se le han cada vez descubriendo más cosas, sobre todo lo que hoy llamamos eje intestino-cerebro, porque el eje intestino-cerebro se realiza a través del nervio vago. El nervio vago inerva las vísceras, ¿no? El corazón, los pulmones, el estómago, el hígado, todo eso. Y lo de la agüita, fíjense que lo que hace es estimular todos estos sistemas que inerva el vago, o sea, también calma el corazón. Y el ejemplo clásico es, ¿qué hace un deportista después de correr 20 kilómetros? Pide, como digo yo, un caldito tlalpeño para hidratarse. Eso es lo que pide un deportista. Pide un líquido frío, cualquiera. ¿Por qué? Porque ese frío va a hacer que ese corazón que está tan acelerado empiece a calmarse mucho más rápido que si no hace nada. Por eso siempre se recomienda que si se va a tomar agua fría, se tome despacio. Bueno, ese eje neural dura por ahí media hora, porque el sistema no puede mantener al simpático activo durante tanto rato. Entonces se las ingenia, digo, necesito otra cosa que tenga un efecto parecido. Entonces es como si nuestro cerebro le dijera a las glándulas suprarrenales, necesito energía más poderosa porque este estrés está muy intenso y muy largo, porque estamos hablando de una pérdida. Entonces nuestras glándulas suprarrenales comienzan a producir grandes cantidades de adrenalina y noradrenalina. Nosotros les llamamos catecolaminas y son ni más ni menos que las hormonas más poderosas que tiene nuestro organismo. Y el problema es que estas hormonas fueron diseñadas para una respuesta motora.
O sea, era la que nos debería de hacer correr. Es la que aprieta el acelerador. Pero ¿qué es lo que los seres humanos hacemos ahora desde que nos volvimos racionales? Ahora pensamos, ¿qué voy a hacer ahora que se murió tal? Y me quedo con ese exceso de energía que es la adrenalina, que es la responsable de todos los síntomas de la fase inicial del duelo, como boca seca, suspiradera, debilidad, temblor, sobre todo en las manos frías y sudorosas, náuseas, diarrea, bostezos, palpitaciones, mareos, aumento en la frecuencia urinaria. Eso es consecuencia del exceso de adrenalina que se presenta al principio. Pero la adrenalina es todavía más peligrosa porque sabemos que es la responsable del aumento en la mortalidad cardiovascular, que el riesgo de sufrir un infarto, un accidente vascular cerebral, aumenta más de 21 veces en las primeras 24 a 48 horas después de recibir una mala noticia como consecuencia de esa descarga de adrenalina. Que un corazón que no esté muy sanito, ahí queda. Cuando ocurrió la matanza en un colegio en Texas hace poquito, que murió una maestra, justo a las 48 horas el esposo le dio un infarto y se murió. Hay un mito muy común en todo el mundo que dice, por ejemplo, es que se murió el abuelo y a las 3 semanas se murió la abuela. Es que habían hecho un pacto y dijeron que el que primero se muriera venía por el otro y se lo llevaba. Y Dios que se lo llevó. Pero eso no fue porque vino y se lo llevó. Fue por la descarga de adrenalina. ¿Cómo se consume la adrenalina? Moviéndose, porque fueron hormonas diseñadas para una respuesta motora. Pues hay que moverse, si queremos proteger nuestro cuerpo, hay que moverse. Eso tampoco dura mucho tiempo, dura entre 1 y 3 meses, porque el sistema no puede mantener el exceso de adrenalina porque es demasiado costoso el gasto que produce. Entonces nuestro sistema hace como un balance, a ver, ¿yo qué hago? Porque ya no puedo mantener la adrenalina, voy a producir otro montón de hormonas que en conjunto tengan un efecto semejante. Entonces comienzan a subir los niveles de hormona de crecimiento, de hormona tiroidea, de deoxicorticosterona, corticosterona, aldosterona, vasopresina, y la peor de todas, más famosa hormona de estrés, que es el cortisol, que tiene muchísimos efectos a largo plazo. O sea, el cortisol es una hormona de estrés crónico, no es inmediato. Pero les decía yo a los chicos, y con eso terminamos un ejercicio muy simpático, que hay una actividad humana que baja muchísimo los niveles de cortisol, porque esa actividad sube los niveles de oxitocina y vasopresina, que son las hormonas del amor, así se les conoce, las hormonas del vínculo, que son hormonas anticortisol. ¿Saben? Los que ya lo saben, no digan nada. ¿Cuál es esa actividad humana? Se llama abrazos. Pero abrazos tipo oso, de 20 segundos. Aumentan en el que abraza y en el abrazado los niveles de oxitocina y de vasopresina. Desafortunadamente, los abrazos en situaciones de pérdida son más efectivos a largo plazo, no al principio, porque al principio no hay cortisol. Es después. ¿Y cuándo es que lo abrazan a uno? Pues al principio, y luego se les olvida que uno necesita abrazos. Aquí yo traje un recetario para hacer receta de antidepresivos por la pregunta que les voy a hacer. Para una buena salud mental se necesitan mínimo 7 abrazos diarios de estos. ¿A cuántos de ustedes los abrazaron ayer 7 veces? Ven, ahorita les receto antidepresivos si quieren. Porque mentalmente andamos flojos, necesitamos más abrazos. ¿Y qué mejor abrazos que de nuestra propia familia? Yo le digo a la gente, ¿tú con cuántas personas vives y te ves a diario? Dice, como 10. Pues te voy a escribir aquí en un recetario, darle un abrazo a María 4 veces al día de 20 segundos. 10 personas, 40 abrazos. Puede que no me los den, que me den 12, pero ¿cómo me siento con 12 abrazos de 20 segundos? Mucho mejor. Entonces fíjense que es un remedio sencillo. Yo sé que hay gente que no le gusta que la abracen, pero si empezamos de a poquito, se terminan ablandando y terminan aceptando los abrazos. Competencia de estímulos. Hace muchos años
cuando no había celulares. Eso fue hace buen rato ya. Y yo le digo a los jóvenes, aquí ustedes no sabían que antes de los celulares los adultos podíamos hablar y platicar y hacer cosas, porque no se lo creen. Pues resulta que en esa época llegó una paciente a mi consulta porque había perdido un hijo, con la gravedad de que ella, al visitar a su hijo a su departamento, abrió la puerta y ahí estaba el hijo colgado, se había ahorcado. Y esa imagen la estaba torturando demasiado, la estaba enloqueciendo y no sabía qué hacer con ella. Entonces yo le dije, busca, como no había celulares con los memes que mandan hoy, busca en el álbum de fotos una de esas fotos que se tomó en un momento muy gracioso, que todos hemos llegado a tener incluso ahora en el celular, que con solo ver la foto se ríe uno. Yo le dije, en el momento en que se presente esa imagen que te agobia, sacas la foto y te concentras en ella. De hacerlo unas cuantas veces, ya el cerebro no necesita sacar la foto, sino que lo hace solo. ¿Cómo se llama eso? Competencia de estímulos. Si yo a un estímulo doloroso, cada vez, o un pensamiento que me agobia, le pongo siempre un estímulo opuesto, termina aburriéndose, entre comillas, se termina agotando, porque cada vez que quiere salir, aparece otro más poderoso, entonces desaparece. No se trata de que reprimamos o olvidemos esas imágenes dolorosas, sino que las agotemos. Se llama competencia de estímulos. Resolución de asuntos pendientes. Pues sí, porque los seres humanos pensamos que nunca nos va a pasar nada y casi nadie anda al día con sus seres queridos. Y se muere alguien y empiezan estos cuestionamientos. No le dije o no hice tal cosa, no le perdoné lo que me dijo o no le pedí perdón, no resolví este enojo con él o él no resolvió su enojo conmigo. No le di las gracias o le agradecí todo lo que hizo por mí, o pues todos los sueños o expectativas que no se cumplieron. Casi siempre nos quedan asuntos pendientes. La idea es que nosotros en nuestras relaciones nos queden el menor número de asuntos pendientes. Eso nos facilitaría el proceso posterior. Pero a veces lo pasamos tan mal y muchas veces es porque no resolvimos asuntos pendientes, pensando que es que los asuntos pendientes se resuelven solos. Obviamente, si no lo pude hacer en vida, afortunadamente el simbolismo en los seres humanos nos sirve para solucionar eso. Es que uno le pedí perdón en vida, pues puedes ir al panteón o en una silla vacía o en una carta, escribir o hablar lo que quieras decirle y pedir el perdón. Eso todavía se puede. Educación en duelo, por supuesto. Yo voy un poquito en contra por otro camino, de muchos otros teóricos del duelo, en donde hablan de otras tareas del duelo. Para mí la primera cosa que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a una pérdida es conocer el proceso. Porque yo no me puedo enfrentar de una manera efectiva a un duelo si no conozco el duelo. Yo aprendí en psiquiatría que un suceso cualquiera será tanto más angustiante cuanto más lo desconozca. Por eso siempre que ustedes enfrenten algo, lean, infórmese sobre ese asunto. Entonces, la educación en duelo, por supuesto, será fundamental. El arte como terapia, en todas sus presentaciones, desde muy antiguo, siempre ha sido una gran ayuda para los seres humanos. El humor tipo MASH, que ha ido evolucionando al clown terapéutico, a lo mejor alguno de ustedes vio esa serie de los años 70, que era en un hospital de combate en Corea, donde había unos protagonistas, estos son algunos, cirujanos, enfermeras, anestesiólogos, el curita, que está ahí de gafitas atrás con sombrero, el radiotelefonista, que es este chiquito de la mitad, este era el de las cartas. Bueno, a esta güera que está ahí le decían labios de fuego. Era un humor muy picante, pero también muy sarcástico, y de ahí viene el humor de los quirófanos. Yo tengo muchos amigos anestesiólogos y dicen, lo que pasó en el quirófano, se queda en el quirófano. Pregúntenle a un anestesiólogo a ver qué es el humor que ellos, y verán qué negro es.
Menos mal estamos dormidos porque si no, se nos abriría la herida. Muy fácil de reírnos. La atención dividida. Se acerca un hijo de ustedes porque está angustiado por cualquier cosa y ustedes se sientan y le escuchan. Cuando estamos escuchando a alguien que nos está contando algo traumático, toda la atención está en el discurso y en la angustia. Pero si ustedes le dicen, ven, vamos a caminar y me vas contando, entonces estamos caminando con él. ¿Y dónde está la atención? En el relato, pero también en por donde vamos caminando, que no nos vamos a caer, que no nos vayan a atropellar. Eso se llama atención dividida. Podemos contar las cosas sin tanta angustia. Es lo mismo que hacemos con los niños, que le decimos, vamos a dibujar. Y el niño ya se mete en el dibujo, y cuando está muy metido en el dibujo le decimos, ahora me quieres contar lo que te pasó, y te lo puede contar más libremente, sin angustia. Atención dividida se llama. La aflicción compartida. En el duelo es esencial otro ser humano. Miren, yo he trabajado mucho con enfermos terminales y uno se puede morir en el hospital, en la casa, se puede morir de esta o aquella enfermedad, todo eso es importante. Y en el duelo yo puedo haber perdido una persona con la que tenía muy buena relación, una persona que tenía mala relación, se puede haber muerto de esta o aquella manera, todo eso es importante, pero el factor más importante, si yo me estoy muriendo o si estoy de duelo, es el factor humano, otro ser querido, otra persona que esté conmigo. Eso es lo que hace la diferencia, otra persona. Por eso es tan importante la aflicción compartida, pero a nadie se le ocurre valorar, el apoyo que nos están dando, porque uno le pregunta a la gente, bueno, ¿y te están acompañando en este proceso? Sí. ¿Y cuánta gente? No, como 10. ¿Y qué tal? Sí, me acompañan. Dice, ¿qué tal si valoramos a uno de ellos? Y le preguntamos, ¿esa persona tiene información sobre el duelo o las pérdidas en general? Ah, no, él es un ingeniero y nada que ver. ¿Tiene un duelo reciente? Pues sí, porque se murió mi mamá y era su suegra. ¿Conoce bien la técnica de la escucha activa? ¿Sabe escuchar? Ah, no, él es como desesperadito. ¿Lo consideras comprensivo? A veces, cuando no llega muy cansado. ¿Es una persona que está disponible para escucharte? No, yo lo tengo que perseguir porque se mantiene tan ocupado que no tiene tiempo para mí. En fin, ¿ustedes creen que esa persona sirve para escucharme? ¿Es una buena compañía para mi duelo? No. Eso no significa que yo la deseche. Si yo encuentro que las personas que me están acompañando no alcanzan un nivel más bien altico de acompañamiento, de escucha, pues lo que tengo que hacer es enseñarles o decirles que por lo menos hagan un curso, porque la gente está, miren, uno de los problemas que yo me he encontrado con los grupos de duelo es que casi siempre va una persona de la familia y les decimos, bueno, inviten a otros familiares. No, es que tengo que trabajar, es que tú quieres hacer unos documentos, nadie tiene tiempo para acompañarlos. Y muchas veces a las personas en duelo, al deudo primario que llamamos, que acude a buscar ayuda, le toca desgastarse enseñándole a los otros cómo es que le tienen que ayudar. Es más, la gente que no va le dice, pero es que me tienes que comprender, debiendo ser al revés. Nosotros no tenemos que comprender al que no nos acompaña, el que no nos acompaña debe comprendernos a nosotros la necesidad que tenemos de compañía. Volver a ver la vida juntos, hacer un recuento de, por ejemplo, en la misma viudez, cómo nos conocimos, quién le echó los perros a quién, cómo se echaban los perros en esa época, cómo han cambiado las cosas, cómo ha sido el curso de nuestra vida juntos, puede ser con una mascota, puede ser con mi mamá, lo que yo recuerde de mi mamá, cómo fue esa vida juntos, porque al yo hacer un recuento puedo mirar de una manera un poco más objetiva la relación que tuve y darme cuenta lo que aporté y no aporté, y lo que el otro aportó y no aportó, ver las cosas más reales. Eso va muy de la mano de otra que hay más adelante. El rincón del desahogo es un espacio para descargar de forma controlada el enojo, que es una respuesta
natural en el duelo, solo que aquí la vamos a descargar de una manera constructiva. En ese espacio puede estar un saco de box, puede estar lo que llamamos una caja de gritos, puede haber papel para romper, una pelota para tirar contra la pared. Es mejor que nuestro hijo lo haga en el rincón del desahogo y no con su hermano, con un compañero de clase o con la mascota, o con las cosas. Ustedes han visto cómo muchos adolescentes le dan puños a la pared y a las puertas. Pues es mejor que lo haga de esta manera controlada. Entonces les decía, porque esto lo empecé a hacer hace muchísimos años, una vez llegó una señora porque su hijo de 8 años estaba muy enojado y no habían podido calmarlo. Yo le dije, ¿y por qué no le haces un rincón del desahogo? ¿Qué es eso? Entonces le expliqué, y eso sirve, me dijo, hazlo y nos vemos en 8 días. A los 8 días volvió, y le dije yo, ¿y cómo te fue? Me dice, ay doctor, usted no sabe lo que pasó. Y dije, no, qué metida de patas, ¿qué sería lo que haría este muchacho? Dice, un día llegué del trabajo con los nervios de punta porque me habían chocado el carro. Había estrenado una camisa blanca y me echaron un café encima. Tuve un problema con un cliente, me regañó mi jefe y llegué a la casa así súper irritable y apenas me vio mi hijo, me dijo, mamá, al rincón del desahogo. Y allá me fui. ¿Qué aprendió el chico? Que las emociones no son malas, solo que hay que saberlas descargar constructivamente, y qué mejor lugar que tener un espacio controlado. Y mucha gente me dice, pero eso no es estimular la violencia. No, es descargarla para que no aumente la violencia, porque emoción que no, sobre todo esta emoción que es tan pesada, si no se descarga controladamente, se vuelve violencia, se descontrola. La espiritualidad, por supuesto, de todos, como estrategia fundamental para enfrentar todo tipo de pérdidas. El trabajar en carpetas, como lo hacemos en el computador, porque una persona puede tener varias pérdidas al mismo tiempo y no saber por quién está llorando. Si trabajamos en carpeticas, yo lo hago es con una libretica y le digo a las personas, en la primera página escribe tu lista de pérdidas, tu inventario de pérdidas. La primera pasas una hojita y pones la primera, otras hojitas y pones la segunda, y así hasta que las pongas todas, de tal manera que cuando sientas algo lo ubiques en la pérdida correspondiente. ¿Por cuál pérdida se debe empezar? Eso es decisión del paciente, eso no es nuestro. Y luego, pues periódicamente vamos mirando la libretica a ver cómo va. El hablar, por supuesto, es común a todo tipo de estrategias, a muchas, y sabemos también que duelo que no se habla es duelo que no se cura. Duelo que no se expresa es duelo que no se sana. Quedarnos callados no es bueno, porque si el corazón no habla, otro órgano lo hace por él. El llorar es una de las estrategias más mitificadas, llena de mitos. Por ejemplo, en el duelo gestacional decía una vez, me dijo una señora, doctor, es que me dijeron que si yo lloro por la muerte de mi bebé, cada vez que llore se le mojan las alitas a mi hijo, entonces no puede volar hasta el cielo. Vaya por Dios. Pero más modernos, doctor, me dijeron que cada vez que lloraba, las escaleras eléctricas que suben al cielo se paran. Oiga pues, hasta escaleras eléctricas le pusieron. Hay muchos mitos en este sentido. Cuando yo estudié medicina, me enseñaron que a los hombres nos daba más infartos porque no llorábamos, porque reprimíamos nuestras emociones. Hoy si te ven llorando, ¿qué te dicen? Hombre, no llore tanto que le va a dar un infarto. La gente no sabe ni qué decir en este sentido. Llorar nosotros en tanatología lo llamamos salud cardiovascular, porque es la válvula natural para descansar nuestro corazón. Es más, los clines no les llamamos clines, les llamamos asistente cardiovascular. Que pasame los asistentes cardiovasculares, porque nos ayudan a sanar. Si un niño nos ve llorando, digámosle, ¿qué pasa? Estoy llorando porque se murió mi papá. ¿Sabes qué me ayudaría mucho? Que me dieras un abracito. Puede que no se me quite el dolor, pero tus abrazos me van a ayudar mucho. Eso por lo menos le da al niño el qué hacer, porque lo peor que le puede pasar a un niño es ver a un adulto llorando sin saber qué hacer. Digámosle qué puede hacer. Es pues la válvula natural, pero además está ese famoso mito,
Pues esa expresión, no doctor, es que yo no lloro delante de mis hijos para que mis hijos no se angustien más. Entonces la mamá tampoco llora delante de los hijos para que no, los hijos, perdón, tampoco lloran delante de la mamá para que no se angustie más. Y el hermano mayor no llora delante de la hermana menor para que no se angustie más, pobrecita. Entonces, ¿qué pasó? Que la familia, en lugar de cerrarse sobre sí misma, se dispersó. Y cada uno se aflige por su lado. Y estamos a veces en una reunión familiar, mirando para el techo y pensando, tengo unas ganas de llorar, ¿qué hago? Me voy a meter al baño. Mucha gente se mete al baño, cierra bien la puerta, pone el extractor o abre la llave del lavamanos de la ducha y se queda un rato llorando. Y cuando sale con los ojos rojos, tenemos el descaro de preguntarle, ¿qué te pasó en los ojos? Como si no supiéramos que estaba llorando. Y tenemos el descaro de creernos lo que nos dice. No, es que me lavé la cara y me cayó jabón en los ojos. Miren, estamos en 2025 y todavía hay gente que se encierra en los armarios a llorar. Como decía una señora, doctor, yo solamente lloro si llueve, pero vivía en Mexicali, imagínense pues. Nunca iba a llorar la pobre por la falta de lluvia, ¿no? Que es esa frase que les decía de Charles Chaplin. El problema es que a lo mejor ustedes no saben, y esto sí es muy importante que lo conozcan, los seres humanos nos comunicamos a 3 niveles. Cuando ustedes están hablando con una persona, se están comunicando de forma verbal, con palabras, de forma no verbal, con gestos, expresión de los ojos, movimiento de las cejas, de la cabeza, de las manos, del cuerpo, y de forma paraverbal, que es el tono de voz que ustedes utilizan, las variaciones en el tono, el flujo, la velocidad y el timbre. Fíjense que es tan importante el tono de voz que uno muchas veces le dice a la gente, no, es que a mí no me enojó lo que me dijiste, me molestó fue el tonito en que me lo dijiste. Ustedes saben, cuando estamos hablando con una persona, ¿a cuánto corresponde del total de la comunicación verbal? ¿Alguien me dice una cifra que no haya estado esta mañana? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 2%. 85%. 80%. Un poquito más alto, el 7% nomás. Fíjense, cuando estamos hablando con una persona, solamente en palabras es el 7%. Le estamos diciendo 93% de las cosas con la cara, con la expresión de los ojos, con los gestos, con el tono de la voz. Entonces eso que no le digo para que no se angustie, no se lo dice con palabras, pero estás diciendo un montón de cosas de forma no verbal y paraverbal y eso le genera incongruencia al sujeto. Si es un adulto te da desconfianza, este me está diciendo mentiras, pero si es un niño solo estimula su pensamiento mágico y su egocentrismo. ¿Y saben quiénes son los mayores expertos del mundo en leer la comunicación no verbal y paraverbal? Los niños. Acérquense a un bebé de 6 meses, como les decía esta mañana, y digan, a ver, Pedrito, ¿cómo quieres el biberón? ¿Con vainilla, con chocolate, con un poquito de azúcar o con miel? ¿Qué contesta el bebé de 6 meses? Nada, porque no entiende el lenguaje verbal, pero pónganle ustedes una mala cara y se pone a llorar. O una cara de abuelito recién estrenado, de papá, ay, tan bonito, y sonríe, ¿sí o no? Les está leyendo. Los niños nos leen primero que nada. Y esa comunicación, querámoslo o no, es no manipulable, es involuntaria. Pero, así me lo enseñaron a mí, pero yo sí descubrí una cosa en clínica que puede modificar la comunicación no verbal y paraverbal. ¿Y saben cuál es? Si nosotros nos acercamos a esa persona llenos de amor, porque el amor cambia la expresión de los ojos. Se ven distintos. Y eso sí lo podemos utilizar para acercarnos a alguien que esté muy afligido. Esta que a los muchachos les encanta, bailar. La extraje del ejercicio físico porque combina
el ejercicio aeróbico con la musicoterapia y el canto, o sea, es más completa que cualquiera, incluso es más completa que la natación, y más agradable, al que le guste bailar. Ah, es que mi marido parece un poste, pues vamos a meternos a clase, a que se ablande un poquito, aunque sea que se mueva algo, ¿no? Al que me pisa mucho, pues entonces de lejitos. Bueno, no, el caso es que el bailar es maravilloso con las técnicas que hoy día se utilizan sobre todo en espacios públicos como la rumba y la zumba, que además hay muchos tutoriales. Unos 15, 30 minutos de baile todos los días, muy sanador. Lo mismo que los abrazos. Manualidades, excelente estrategia. Están muy de moda el macramé, que es esa imagen de ahí, pero también están unos muñequitos que se llaman amigurumis, que se han puesto muy de moda también, que son muy entretenidos y la gente cuando se pone a hacer manualidades se descontextualiza y se mete en la manualidad. Y, uy, ya pasaron 3 horas y ni me di cuenta. Jugar con los niños o visitar una guardería, como les dije. El cuento o la biblioterapia. La cuentoterapia es una técnica también sumamente antigua, que ayuda mucho en procesos de dolor y hay cuentos específicos para cada condición que tenemos los seres humanos. El cocinar tiene una virtud, combina, fíjense lo que combina, todos los beneficios de la estimulación multisensorial, de las estrategias de distracción y de los procesos cognitivos, además te obliga a estar en el ahora. Si estás cocinando, estás ahora, porque si no, terminas poniéndole sal a lo que no es y todas esas cosas que a veces pasan por estar distraído. Muy buena. Lo mismo que la jardinería. Excelente también la jardinería como estrategia de afrontamiento. Entonces miren todas las que hay, ¿no? También esta que se ha puesto muy de fama, el grounding combinado con el baño forestal. El grounding es muy simple, es caminar descalzos. En el bosque, en la playa, en la arena. Y el baño forestal, parece de locos, pero es una técnica muy antigua, que es ir a abrazar árboles. El árbol recibe tu energía, te da la suya de la tierra y aspira sus aceites, sus aromas. Se ha puesto muy de moda esto. Esto me dijo una señora no hace mucho, que ella tenía sesiones de limpieza emocional. Dije, ¿y eso qué es? Tan curioso. Me dice, muy fácil, doctor. Yo dedico 30 minutos a una descarga de todas las emociones dominantes mediante una actitud intensa de gritar, movimientos rápidos, golpear un saco, almohada o cojín, romper papel u otra actividad que se ajuste al estilo del sujeto. Y ella hacía eso cada semana. Y pasaba la semana más suavecito. Eso lo aprendimos también de una estrategia que no sé si todavía lo harán, pero se hizo muy famoso en las empresas japonesas que implementaron unas habitaciones como un baño, pero vacío, y al final ponían una mesita con platos y le decían al trabajador, vaya, tire platos. Entonces eran, lance platos contra la pared hasta que ya se calmaran y ya seguían trabajando. Y estas son muy curiosas. Me decía un viudo, un gran amigo ya de Ciudad de México, aunque él es de Puebla, Miguel. Él enviudó después de 38 años de casado, su esposa era cubana, y no tuvieron hijos, entonces eran una pareja sumamente unida. Y siempre salían a caminar, él decía, siempre vamos a Liverpool, porque era la tienda que les gusta. Uno ya viejito, pues se va para los supermercados y para los centros, como para las tiendas de departamentos, ¿no? Entonces para allá se iban a mirar, ¿no? Pero en el camino hablaban con los jardineros, que con el que vendía las revistas, que el que no sé qué, no sé cuánto. Y cuando él se sentía muy solo, porque vive solo, dice, yo para la soledad, cuando me está agobiando mucho, salgo a la calle y me quedo, si antes me quedaba 10 minutos hablando con el jardinero, hablo media hora. Luego hablo con con aquello, hablaba y se gastaba por ahí 4 horas y ya se le pasaba la sensación de soledad y volvía y se metía a la casa. Primera estrategia. Segunda, la que dije del supermercado.
llenar el carrito de cosas. Y la tercera era una mamá de hace muchos años que su hijo murió en un estadio de fútbol, se cayó de la tribuna y cuando sentía muchísimo dolor, porque su hijo era muy popular, llamaba a todos los amigos del hijo que se acordaba. Llamaba por ahora 10 o 15 amigos de su hijo, hablaba con ellos, lloraba con ellos y después de hablar tanto rato y llorar tanto rato, se le calmaba la angustia. Lo que hizo fue repartirlo. Y ya para terminar, los recursos externos, que bueno, ahí los vamos haciendo crecer, pero son más pocos. Son los que vienen de otras personas o grupos, incluida la religión. Primero, por supuesto, un terapeuta. Todos deberíamos de consultar siempre que perdemos algo a un terapeuta. ¿Por qué razón? Aunque hace muchos años venía yo escuchando a muchos teóricos en este tema que decían, repitiendo como loritos, porque hace poquito lo escuché de uno, que solo una tercera parte de las personas en duelo necesitan acompañamiento especial, y eso no es verdad. Toda persona en duelo debería de ir, por lo que les voy a decir. Primero, cuando yo consulto por duelo, voy donde una persona que está entrenada en escuchar, y escuchar es muy difícil. Es la tarea más difícil de todo terapeuta, saber escuchar. Es una persona que me va a escuchar de forma activa, me va a generar un espacio libre de juicios y críticas, un sitio seguro para poder expresarme. Eso no se consigue en cualquier parte. Segundo, voy a estar con una persona, y esto es muy importante, que conoce tanto de mi proceso que es capaz de normalizarlo. ¿Qué es normalizarlo? Es decirme, todo lo que me contaste, todos esos síntomas que me has dicho hacen parte de las respuestas esperables en situaciones como la que tú estás viviendo. Es decir, son respuestas normales. Eso no lo puede hacer cualquiera, solo lo puede hacer una persona que conozca muy bien el proceso, porque conocer parcialmente el proceso del duelo te puede llevar a normalizar algo que no es normal o a patologizar algo que sí es normal. Por eso es tan importante ir. Tercero, voy a estar con una persona que conoce tanto el proceso del duelo que es capaz de informarme sobre todo el proceso y anticiparme algunas cosas que puede que las tenga o no, pero me las anticipa y me dice qué hacer en cada cosa. Cuarto, y este me parece como médico todavía más importante, voy a estar con una persona que es capaz de determinar cuáles son los factores de riesgo de duelo complicado que existen en mi caso, para ponerle remedio antes de que aparezcan las complicaciones. Y quinto, voy a estar con una persona que me va a compartir estrategias, no porque se leyó, porque fue un curso, no, fue porque otras personas en duelo se la compartieron. 5 razones para ir, no vayamos y estamos negándonos a esas 5 posibilidades. Un grupo de duelo, para mí, los grupos de ayuda mutua o GAM, son el mejor recurso externo que existe. No podemos juzgar la utilidad de un grupo de duelo porque ese facilitador no lo hizo bien. La filosofía de los grupos de ayuda mutua es excelente. Y tiene, por supuesto, sus reglas, tiene su estructura. Bueno, es una maravilla. Yo tengo, como les digo, muchísimos grupos. Los libros de autoayuda, hay montones, hay mucha basura, pero también hay cosas buenas. Desafortunadamente puedes leer en un libro que es bueno que hagas esto y en el otro que no lo debes hacer. Entonces, hay que leer mucho para saber, eso se llama leer con sentido crítico, para saber que esta persona está escribiendo desde el copy-pega o desde la experiencia basada en la realidad del trabajo con personas en duelo. Las redes sociales, depende de quién las lleve, por supuesto hay mucha basura. Hoy día que casi todas las redes sociales en los grupos de duelo se reducen al WhatsApp. Todo grupo de duelo tiene su WhatsApp porque el dolor no solamente es los martes, es toda la semana. Entonces si yo tengo una crisis mañana, entonces a quien me tengo que esperar una semana, ¿no? Para eso está el chat. Este concepto lo creé yo en mi ciudad, está muy desarrollado aquí en México y en Colombia, se llama PEBRES,
Por allá a finales de los años 90, yo tenía muchos grupos y gente que llevaba muchos años conmigo. Dije, yo quiero que cada una de estas personas abra un grupo de duelo en su comunidad. Pero el hecho de perder no te faculta para ser un buen acompañante de duelo. Necesitas la parte teórica, o sea, hay que capacitarlos. Entonces los capacité y se convirtieron en esto. ¿Qué significa PEBRES? Persona con experiencia basada en la realidad con entrenamiento. Se convierte en una maravillosa ayuda en este sentido. Servir a otros como un voluntariado, el banco de tiempo, se fundamentan, por supuesto, en la sublimación. Ayuda práctica en crisis. No toda la ayuda que le podemos dar a una persona en duelo tiene que ser del orden psicológico, también ayuda la ayuda práctica. Por ejemplo, sé que mi hermana está muy afligida porque enviudó y que no le dan ganas de arreglar la casa. Voy a ir a arreglarle la casa. ¿Eso ayuda? Sí, mucho. Voy a ir a hacerle el mandado y a cocinarle para toda la semana. ¿Eso ayuda? Por supuesto que sí. Entonces miren que no toda la ayuda es de tipo psicológico. El anecdotario es algo muy simple. Vamos a suponer que este próximo domingo es el 8º mes de fecha que murió tal persona. Entonces vamos a reunirnos todos, somos 20 personas. Entonces esta vez les vamos a decir a todas esas 20 que para poder venir a la reunión tienen que traer 5 anécdotas con ese ser querido, en pedacitos de hoja aparte. Y cuando llegan a casa tenemos un recipiente, como este que hay ahí, donde metemos esas anécdotas. Cuando ya todos han metido sus anécdotas, hacemos la reunión y en algún momento de la reunión dice, vamos a jugar al anecdotario. Y es meter la mano, sacar una anécdota, leerla. Ustedes saben que las anécdotas o nos hacen reír o nos hacen llorar, pero lo hacemos en familia. Y estamos aprendiendo cosas que a lo mejor no sabíamos de ese abuelo. Ay, ¿de dónde te sacaste ese? Y eso es verdad, sí, eso pasó porque me lo dijo tal, tal, tal. Y cada una de esas anécdotas es como un ladrillo para construir la biografía de mi ser querido. La mejor forma de homenajear a los ausentes es hacerle su biografía. Y si tenemos hijos, todavía con mayor razón, porque los hijos necesitan historia de familia, necesitan historia de recuerdos. Y esta es una manera muy noble de cómo era la empresa que creó el abuelo. Voy a ir a la biblioteca, que allá está su biografía ilustrada, y repaso cómo era el abuelo. Eso es mantener nuestra historia y nuestros orígenes. La religión, por supuesto, de cada uno de ustedes siempre es y será una fuente de apoyo para muchísimas personas. Los rituales funerarios, aprendimos que cuanto más breve es un ritual, más complicado es un duelo. Y eso tal vez ustedes no se habían dado cuenta, pero antes de la pandemia, los rituales funerarios venían en una enorme contracción, se estaban casi que perdiendo en su totalidad. Y se había puesto muy de moda lo que en el argot funerario colombiano llaman un camillazo. ¿Qué es un camillazo? Y es que la gente se muere en su cama o en el hospital y de ahí sale directamente al horno de cremación y al día siguiente misa con cenizas y se acabó el asunto, no hay velación. Y eso era lo que la gente creía que era la moda, que eso es lo in. Hasta que llegó la pandemia. ¿Y qué hizo la pandemia? Mostró que la ausencia de rituales no es buena, porque fue una de las grandes quejas de esta pandemia, que no pudimos hacer rituales por los que murieron, porque no podíamos hacerlo. Entonces, cuanto más breve es un ritual, más complicado llega a ser el proceso. Las visitas al cementerio, ¿por qué? Aunque eso es opcional, acuérdense que ahí nace la técnica de la silla vacía y es un espacio libre de juicios y críticas para expresarnos. La familia, por supuesto, es el primer grupo de ayuda mutua que debería de existir, pero debe ser una familia que tenga la misma información en duelo, es decir, que esté capacitada en duelo, porque si no, puede ser un obstáculo también para el proceso de recuperación. Y por último, unos terapeutas de 4 paticas, las mascotas. La terapia o intervención asistida con animales es desde antes de la época de Hipócrates.
que recomendaba animales para ciertas enfermedades. Esto ha ido ganando mucho peso, se ha ido ganando su sitio y su valor. Como les decía, es una forma de sublimar, tener una mascota es una forma de sublimar el dolor, además de toda la ayuda que nos dan estos terapeutas. Entonces, aquí teníamos, 34 recursos internos, y aquí tenemos 13, son 47. Ahora tenemos unas estrategias mixtas. La terapia hoja, oído, hombro y abrazo, que ya les expliqué. Una lluvia de ideas. Cuando no sepamos qué hacer, reunámonos entre todos y a ver qué se les ocurre. Y apuntamos todo lo que se les ocurra, como sucedió aquí. Miren todas las cosas que apuntaron. Dice, pero todo eso no lo podemos hacer. Seleccionemos como 5 y guardamos la plantilla porque nos puede servir para otra fecha. Esto fue en una Navidad. Esta, que es la técnica de la meditación en un minuto, ¿funciona? Bien. Esta técnica se la mostramos a los chicos, ojalá que lo incorporaran en todas las escuelas, porque solo es quitarle un minuto a la clase. Solo es un minuto, y la idea es que con la práctica ese minuto se encoja, en lugar de agrandarlo, se encoja y se convierte en un instante de meditación. Con una sola respiración obtener lo que obtenía en un minuto. Y si eso sucede, todo el día estaré relajado. Es una técnica sumamente sencilla, como van a ver. Since you're watching this video, I bet you want to meditate but don't have time. Maybe you've tried to meditate but had some trouble. Maybe you had a wonderful experience meditating over there, but just can't find that same feeling over here. Well, my name is Marty Morrison, and in this video I'm going to introduce you to the technique of one-moment meditation. Then you can meditate whenever you need to. Like when you're feeling stressed, or feeling angry. Maybe you're having trouble sleeping. Or you're feeling anxious. Or you just need a new idea. Although one-moment meditation is ultimately about meditating in a moment, we're going to start with a minute. We start with a minute because a moment goes by so quickly that it's very hard to notice. But a minute is like a moment with handles on it. You know where it begins and where it ends, so it's easier to grasp. If you're ready, we'll do the basic minute now. You might want to shut the door, or at least tell people you're not available for the next. Focus on your breathing, moment by moment. Of course, even in the space of a minute, you will get distracted. That's perfectly normal. It doesn't mean you're doing it wrong. But as soon as you notice that you're distracted, just think, and bring your mind back to your breathing. I'll ring the bell so you know when to start and when to finish. Ready? Then close your eyes. But one more thing. It's okay to smile. And go. Cuando la persona empieza a meditar, le decimos que se imagine que por la nariz le están entrando como unos corpúsculos de luz pequeñitos que se reparten por todo el cuerpo, cálidos, que llevan paz, amor, esperanza, lo que ustedes quieren que les entre al cuerpo y llega a todas partes del cuerpo. Cuando los pulmones se llenan, aguantan, cuentan mentalmente hasta 5 muy despacio y empiezan a expulsar, suave, soplando para fortalecer el diafragma, y cada vez que soplen sale dolor, tristeza, angustia, desesperación, vacío, soledad, incertidumbre, lo que quieren que salga del cuerpo hasta que queden vacíos del todo y vuelven y arrancan. Cada vez más y más despacio, porque el secreto de esta técnica es que lo hagan muy despacio.
cada vez más y por supuesto no hacerlo más de un minuto, porque la idea es que eso se reduzca a un instante. As you open your eyes, notice how you feel right now. Maybe a little bit refreshed, a little bit more awake, a little bit more open-minded. Not bad for a minute. And the more you do it, the better it gets. But please don't ever do the basic minute for longer than a minute. Don't be macho about it. Because the point of the basic minute is to show you that you can make a meaningful change in your state of mind quickly. So if you do it for longer, you're cheating. With 1 moment meditation, you can also learn how to do the portable minute, which is very useful when you're standing in line, on a train, or stuck in a boring meeting. You can also learn the bonus minute, the surprise minute, and the emergency minute. With 1 moment meditation, you can also learn how to reduce the length of the basic minute step by step until it only takes a moment. And when you can meditate in a moment, your whole day can be filled with meditation because it takes no time at all. Muy bien. ¿Ven qué sencillita es? Y por último, aunque esto es más para terapeutas, que yo llamo la estrategia ENIA en nombre de esta muchacha, escuchar, normalizar, informar y abrazar. Para cuando una persona esté en duelo, le vamos a escuchar, normalizar los síntomas que les decía, le vamos a dar información sobre el duelo y la vamos a abrazar. Por último, miren lo que hizo esta chica. Combinó 4 estrategias. Hoy ella combinó correr, golpear el suelo, llorar y hablar. Mañana puede decir aflicción compartida, competencia de estímulos y otra. Como cuando uno se viste, hoy me vestí de esta manera, mañana me visto de otra manera. Hoy elijo estas estrategias, mañana elijo otras, para ir probando cuáles son las que se ajustan mejor a mi estilo personal. Pero yo no puedo hacer combinaciones si no conozco las estrategias. Entonces, esta tarea de hoy ha sido precisamente eso, mostrarles que hay muchas cosas que podemos hacer por nosotros mismos y por los niños, por los jóvenes, para que esta tarea de aprender a vivir sin lo que amamos sea menos complicada. Muchas gracias. Muy amables por escucharme.